Gracia y paz a todos. Les bendecimos desde Manantial de Vida Conérico y damos gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar ahí conectados. Les saludamos y estamos más que contentos y deseosos de poder compartir con ustedes a través de este medio una palabra que sabemos y entendemos que ha de ser de edificación y muy puntual para el momento que estamos viviendo y atravesando como iglesia en medio de este mundo que constantemente, ¿verdad? Está en una transición de cambios, mas sin embargo, la iglesia permanece firme y estable ante toda inestabilidad externa que se pueda estar viviendo. Y ante tanta inestabilidad, la nación que expresa la vida que posee es vital. Se hace presente con una palabra de consuelo, con una palabra de fortaleza, sin alterar el principio eterno, quien es Cristo, ya que él mismo no puede ser violentado por nada de lo que pueda estar aconteciendo a nuestros alrededores. Mismo como lo escuchas, el principio de Dios nunca es violentado por las situaciones externas. Yo lo voy a volver a repetir. El principio de Dios, quien a su vez es Cristo, no puede ser violentado por las circunstancias externas, sino más bien es poderoso para levantar, es poderoso para hacer lo necesario con el fin de que sea dado a conocer y que nos deje una mayor medida de quién es Él. Por lo tanto, es importante que nosotros nos animemos los unos a otros con esta palabra, así como Pablo le requirió en un momento a los hermanos de Tesalónica a que fuesen alentados unos a otros, no con una palabra de temor, no con una palabra de confusión, no con una palabra terrorista que en ocasiones se escuchan desde muchas plataformas, sino más bien que fuesen alentados y edificados unos a otros desde la vida que ya había sido impartida en todos y cada uno de ellos. Y de hecho, de eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta hora. La nación que expresa la vida que posee. Animar en las escrituras, amados, significa que cada uno tiene, escuche bien, cada uno tiene una parte, es decir, una porción de Cristo para darse el valor necesario. ¿Para qué? Para enfrentar, el mundo. Yo lo voy a volver a repetir porque es de suma importancia que nosotros entendamos esto. Animar en las escrituras no es decirle a la persona, arre, hurra, vamos arriba que usted puede. No, animar conforme a la escritura es que cada uno tiene una parte, es decir, carga una porción de Cristo. Esto con el fin de ¿qué? De darse el valor necesario para que podamos enfrentar toda situación adversa, y cuando el día malo transcurra, cuando el día malo pase, podamos tener un mayor entendimiento de Cristo sin haber sido movidos del fundamento quien es Él. Amén. Por lo tanto, la carta a los hermanos a Tesalónicas tiene como intención, ¿usted sabe qué? Sobreguardar la fe, sobreguardar el amor y la esperanza. La intencionalidad de la carta a Tesalónica es salvaguardar, número 1, la fe, el amor y la esperanza. 3 elementos, por llamarlos así, vitales ¿para qué? Para todo momento, no circunstancialmente, aunque pueda ser añadidos y implementados, mejor dicho, es la palabra, en cada situación. 3 elementos: fe, amor y esperanza. Entendamos que cuando hablamos de fe, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Fe es la fidelidad de Dios. Fe es de lo que Dios
está constituidos, amado. Fe, fidelidad de Dios, fe es de lo que Dios está constituido. Por ello que fe no es un sentimiento. Fe es Dios mismo viendo a los seres humanos en todas las generaciones, esto a su vez en y a través de su eterno amor. Yo lo voy a volver a repetir. Fe no es un sentimiento, fe es Dios mismo viendo a los seres humanos en todas las generaciones, esto a su vez en y a través de su eterno amor. El eterno amor de su corazón, amados, no es un sentimiento, sino la esencia misma de lo que Dios está constituido. Sabía que el eterno amor de su corazón no es un sentimiento, sino la esencia misma de lo que Dios está constituido. Amor es Dios mismo dándose a conocer, porque Dios ama cuando se da a conocer. Amor es Dios mismo dándose a conocer, porque Dios ama dándose a conocer. Dios ama revelándose en su Hijo. Qué maravilloso. Dios ama revelándose en su Hijo. Su Hijo revelado es el más alto grado de conocimiento que el hombre puede experimentar. Su Hijo revelado es el más alto grado de conocimiento que el hombre puede llegar a experimentar. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, todo lo creado, Dios lo amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Tercer elemento que estamos compartiendo de lo que Pablo hace referencia en salvaguardar cuando habla a los hermanos de Tesalónica: fe, amor y esperanza. La esperanza no es una promesa o que algún día será, sino la perspectiva en fe. Escuche bien, sino la perspectiva en fe y en amor para expresar en tiempo real la vida que poseemos y nos posee. Escuche bien, la perspectiva en fe y amor para expresar en tiempo real la vida que poseemos y nos posee. Por lo tanto, esa nación a la que nos referimos no tiene temor a malas noticias. Esa nación jamás será conmovida por acontecimientos externos, porque su contexto lineal es solo virtual, pues su realidad es eterna. Nuestro contexto geográfico es solamente una fotografía virtual que solo evidenciará la realidad eterna de esa nación, expresando la vida que posee. Por lo tanto, esa realidad eterna, debido a la vida que posee, como resultado, escuche bien, es sobria, es firme, es estable y no temerá ante lo circunstancial. Esa es la perspectiva de la nación nacida de Dios, ya que de antemano ha sido prevista, de antemano ha sido equipada, de antemano ha sido habilitada para enfrentar lo temporero, escuche bien, desde lo eterno. Wow, esa es la perspectiva de la nación nacida de Dios, que ya de antemano fue equipada, que ya de antemano está lista, porque previamente ha sido equipada para enfrentar lo temporero desde lo eterno. Amados míos, la fuente de la solución a todos los conflictos del ser humano está en tener luz desde la vida que posee en Dios. Yo lo voy a volver a repetir. La fuente de la solución a todos los conflictos, llámese coronavirus, llámese como se llame, está en tener luz desde la vida que posee en Dios. Por lo tanto, entender la perspectiva de Dios sobre nuestra vida
o qué piensa o cómo ve Dios al hombre es liberador. Y a su vez es un desafío. ¿Usted sabe por qué? Es un desafío que tuvieron que experimentar los hombres de Dios que nos antecedieron. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos la excepción. Es por ello que la nación expresa la vida que posee. ¿Usted sabe cómo? Al inquirir o inquiriendo en el pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para tener una lectura coherente en el tiempo que nos ha tocado vivir como generación. Esa nación, si quiere expresar esa vida que posee, deberá inquirir en el pensamiento de Dios para tener una lectura coherente, no catastrófica, sino coherente en el tiempo que nos ha tocado vivir como generación. A esto es a lo que Pablo hace referencia a los hermanos de Tesalónica, ya que Pablo mismo vivió según la perspectiva de Dios. Wow. Pablo vivió según la perspectiva de Dios. Por lo tanto, no existe nada más confortador, amados, que ver la vida desde la perspectiva de Dios. Si hay algo liberador en esta hora que me estás escuchando, es que no existe nada más confortador en medios de crisis, en medio de adversidad, en medio de turbulencia, en medio del día oscuro. No existe nada más confortador que ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y de hecho, la palabra perspectiva tiene dos connotaciones, por si no lo sabía. Si es natural, es a dónde la veo y a dónde puedo desarrollar una vida llena de temores, de inseguridades, de desaciertos, o si es espiritual. Si es espiritual, es a quien estamos viendo en la tormenta, en la adversidad, en la crisis, en medio de tanta desavenencia. Si es espiritual, esa perspectiva no es lo que veo, sino a quién estamos viendo. Por lo tanto, cuando una generación ve los asuntos de la vida desde la perspectiva de Dios, a eso se le llama sabiduría de Dios siendo aplicada, siendo implementada en todos los asuntos de la vida. Cuando una generación ve los asuntos de la vida desde la perspectiva de Dios, a eso se le llama sabiduría de Dios siendo aplicada e implementada en todos los asuntos de la vida. Por lo tanto, la solución del hombre es tener ¿qué? La perspectiva de Dios. Esa es la solución a los males. Tener la perspectiva de Dios. Cosa que no es fácil ante la incapacidad de algunos, que solo se suman para aterrorizar, traer dudas, traer confusión, en vez de liberar a las personas desde ¿qué? Desde la vida que se nos ha sido confiada para administrarla en espacio y tiempo desde lo eterno. Por lo tanto, cuando tenemos una lectura coherente, como antes mencionábamos, amados, nos damos cuenta que la perspectiva de Dios para con el hombre es puntual, es concreta. Cuando tenemos una lectura coherente, nos damos cuenta que la perspectiva de Dios para con el hombre no cambia. Dios tiene una intencionalidad desde principio y desde principio a fin seguirá siendo la misma. Por lo tanto, nos urge que como generación estemos pendientes de los estadios y de los eventos circunstanciales rígidos y fuertes que nos ha tocado vivir, para que como esa nación que posee la vida de Dios, como Pablo animaba a los santos reunidos en Tesalónica, podamos animar, podamos
edificar, no desde lo externo, sino desde la misma vida que ya nos posee. Por lo tanto, Dios no está o nos está permitiendo ver algo mayor, amados, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia que se está viviendo, ¿sí? Dios nos está permitiendo ver algo mayor, y es ver la vida desde su perspectiva. Esto es liberador, amados. Dios, por medio de coronavirus, nos está permitiendo ver algo mayor, y es ver la vida desde su perspectiva. Y cuando esto se va dando, amados, todo se va alineando. Mientras veamos la vida según la perspectiva de Dios, todo se irá alineando. Todo será normalizado. No para volver a la rutina que tal vez algunos de nosotros teníamos antes de esta pandemia. Muchos estábamos viviendo deprisa. Mucho nos costaba vivir la vida que Dios demanda, que Dios requiere como ser espiritual. Todo será normalizado, no para volver a la rutina que estábamos algunos antes de esta pandemia, sino a la normalidad según Dios, que no es otra cosa que una nación con una proclama desde nuestros hogares, siendo exportados para afectar con la vida que poseemos todo contexto geográfico. Wow. La normalidad de Dios no es otra cosa que usted se sienta bien. La normalidad de Dios no es que a usted le vaya bien, aunque eso pueda incluir en el paquete, no me malinterprete. Eso puede incluir. Pero la normalidad, según Dios, no es otra cosa que una nación, que una iglesia, que unos redimidos, que unos nacidos de nuevo cargan una proclama, y ahora más que nunca fortaleciendo nuestros hogares con el evangelio del reino para ser exportados, para afectar con esa vida que nos posee todo contexto geográfico. Todo será transformado y llegaremos al final de nuestros días habiendo construido una fe en una persona que es Cristo. A inicio les dije que el principio de Dios es Cristo, y ese principio no puede ser violentado por nada externo. Dios tiene un plan A desde el inicio. Dios tiene un plan A interlinealmente, y Dios seguirá con su plan A hasta la eternidad. Entonces, aquí vemos a Pablo animándoles y recordándoles a la iglesia en Tesalónica que no está en tinieblas, para que el día malo no la sorprenda como ladrón. ¿Sí? Vemos a Pablo animando y recordándole a los santos en Tesalónica que la iglesia, que la nación nacida de Dios no está en tinieblas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo, para que cuando llegue el día oscuro, no seamos sorprendidos como ladrón. Pablo les recuerda que somos hijos de luz y del día. Por ende, no somos de la noche. Note que ese término, no somos de la noche, significa que ante el peligro, que ante los males, que ante un mal presente coronavirus, la iglesia no está ajenada de esa realidad. Sin embargo, a su vez, esa nación se solidariza con su entorno sin quedar presa o separada ante lo circunstancial.
Note bien, la iglesia se solidariza con su entorno sin quedar presa o superada, mejor dicho, ante lo circunstancial. Porque cuando lo circunstancial nos supera, vivimos entonces desde el temor y desde el miedo. Escúchelo bien, cuando lo circunstancial nos supera, vamos a vivir desde el temor y desde el miedo. Recuerde que la iglesia no se conduce en temores ni desde una proclama de condena. Yo lo voy a volver a repetir. La iglesia no se conduce en temores ni desde una proclama de condena. Los tiempos y las cosas que estamos viviendo es por esto y esto y esto. Usted ve personas que le ponen etiquetas rápido a todo. Sin embargo, Jesús, el Jesús histórico, cuando llegó y ejerció su ministerio, solamente daba un diagnóstico y luego daba el antídoto, daba la solución. No andaba buscando culpables. Entonces, ya el diagnóstico por sí mismo revela que la condición del hombre, y la iglesia no hace llover sobre mojado, antes bien, ¿qué hace? Proclama el evangelio, escúchelo bien, de la paz. Ya el diagnóstico por sí mismo revela la condición del ser humano, y la iglesia, ¿qué hace? Proclama el evangelio de la paz. ¿Y qué es el evangelio de la paz? No es ausencia de conflicto, sino Dios gobernando nuestro ser interior para que nosotros no perdamos el equilibrio y así poder nosotros animar a otros en momentos puntuales basado a su contexto. Oyes, el evangelio de la paz no es ausencia de conflicto, sino Dios gobernando nuestro ser interior para no perder el equilibrio y así poder animar a otros en momentos puntuales como estos que estamos viviendo hoy día. Entonces, hoy, ante la pandemia del coronavirus, la iglesia está no para reaccionar ante la crisis, antes bien para accionar la palabra profética que como nación ya posee. Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, no en un libro, aunque pueda incluir. La misma está adentro de todos aquellos que hemos nacido de nuevo una vez oímos y escuchamos el evangelio del reino. El evangelio del reino viene para gobernar nuevamente aquel ser ingobernable por causa del pecado. Wow. Eso es lo que hace el evangelio del reino, volver a gobernar aquel ser ingobernable en sujeción y en el señorío de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, si nuestro ser interior no es alumbrado por la luz del evangelio que nos traspasa y nos supera, nunca podremos equilibradamente sostenernos ante un mundo y un sistema que solo transmite, escuche bien, temores, inseguridades, desaciertos, en fin, es todo un montaje que aumenta los niveles de ansiedad en las personas. Y ante la crisis, esa nación que posee la vida de Cristo, la iglesia, es el único ente que libera al hombre de sus temores. Es la iglesia que libera al hombre de las inseguridades. Es la iglesia que libera al hombre de todos los desaciertos e inseguridades que por causa del pecado vive y experimenta una vida alejada de Dios. Por lo tanto, son buenas noticias. Por lo tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras, amados. Ante la crisis, la iglesia es el único ente que libera al hombre de sus temores. Esas son buenas noticias. Por lo tanto, les animamos a través de esta palabra para que podamos ser coherentes cada día con lo que estamos viviendo. Sabemos que este cuadro del coronavirus es aterrador, no puede ser ignorado y como resultado miles
están de poco ánimo y necesitan consolación. Otros han quedado impotentes ante la pérdida de seres queridos y necesitan ser alentados, necesitan ser sostenidos. Sé que la crisis presente supera a otras. Dígame si es cierto o falso. Sé que la crisis presente supera a otras, ya que la misma trae daño colateral, daño a la vida, a la salud y a la economía. Todo esto está siendo afectado directamente y como resultado las emociones suelen dispararse al punto de quitarnos el ánimo, incluso el aliento. Como seres humanos, por lo natural procedemos y vamos a reaccionar en base a sentimientos y a emociones. Pero seamos honestos, en un minuto nos inunda un sentimiento, estamos bien, estamos contentos, de momento llega otro sentimiento y ahora no sabemos si estamos contentos, si estamos alegres. Es cierto que las emociones cambian de acuerdo con lo que sintamos, porque la función de la parte emotiva del hombre es que reaccionar. Entonces, una persona que vive en torno a sus emociones va a carecer de principios y fundamento para vivir. Yo lo voy a volver a repetir. Cuando una persona vive en torno a sus emociones, carecerá de principios y fundamento para vivir. Porque las emociones jamás, escúchelo bien, las emociones jamás comunican vida al hombre. Es por ello que Cristo nos llama a alentarnos en todo momento. Y en tiempos como estos no solo son la excepción, ya que el estado anímico de la iglesia no es gobernado por situaciones externas, sino por quien es habitada. Yo lo voy a volver a repetir. El estado anímico de esa nación que ha nacido de Dios no es gobernada por lo circunstancial, no es gobernado por las situaciones externas, sino por quien hemos sido habitados. Tanto como hogares, como casa, Cristo nos reside. Esto significa que si Cristo nos reside, poseemos la misma vida de Dios. Esta vida no se mudó a vivir en nuestras vidas no solo para darnos vida eterna. Entiéndase bien, Dios no nos salvó para que digamos, ay, qué feliz que somos, tenemos vida eterna. Eso fue solamente el inicio para que una vez desde la vida eterna en tiempo real podamos evidenciar al Cristo que nos habita. Qué interesante. Es para que en tiempo real podamos evidenciar el Cristo que nos posee y al Cristo que poseemos. Por lo tanto, la iglesia está constituida por la vida de Dios. Y la vida de Dios es suficiente, amados, para sobreponernos y para poder enfrentar con toda entereza cada evento circunstancial y al final del día no dobleguemos nuestras rodillas por el temor repentino, sino para ser fortalecidos en fe. Yo lo voy a volver a repetir. Para ser fortalecidos en fe. Aunque cuando nos vemos impotentes, aunque nos veamos con imposibilidades, ese es precisamente el escenario perfecto para que el Dios de la iglesia, para que el Dios de la nación nacida de Dios muestre que hay Dios, muestre que Dios gobierna y siempre ha gobernado la historia. Y la iglesia que posee la vida de Dios hace presente a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en
cada situación. Entiéndase que a través de la historia, Dios se vale de las imposibilidades circunstanciales del hombre para darse a conocer. A través de la historia, Dios se vale de las imposibilidades circunstanciales del hombre para darse a conocer. Y qué mejor momento el que estamos viviendo, que estamos experimentando, tener la oportunidad, el privilegio, que en medio de tanto ruido se escuche la voz del Hijo, llamando y llamando a ese ser creado que con tanto amor amó, y seguir dándose a conocer en Él. Aleluya. Yes. El hombre no se podía salvar a sí mismo. Eso es una imposibilidad. ¿Y qué hace Dios, amados? Envía la provisión. ¿Y qué hace Dios, amado? Envía el Mesías, el enviado, un Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, que no solamente nos salvará de esta pandemia, sino que nos seguirá salvando por la eternidad. Aleluya. Es por ello que la implementación de esa vida profética de iglesia es la previsión en tiempo real y el porvenir que ya Cristo antemano y previamente ya había consumado. En resumen, la vida profética de esa nación tomará ventaja ante los retos y desafíos de un mundo cambiante a una transformación, esto como resultado de la vida que posee. La vida profética de esa nación tomará ventaja ante los retos y desafíos de un mundo cambiante a una transformación, esto como resultado de la vida que todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo poseemos. Esa vida es Cristo siendo expresado en tiempo real desde su realidad. Yo lo voy a volver a repetir. Esa vida es Cristo siendo expresado en tiempo real desde su realidad, es decir, desde su estado eterno. Y ese estado eterno es el principio de Dios. Y el principio de Dios es el Cristo que siempre fue, el Cristo que nos llegó, el Cristo que nos sigue viniendo y el Cristo que nos sucederá en los tiempos y por la eternidad. Por lo tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, estemos coherentemente teniendo una lectura del tiempo o momento circunstancial que nos ha tocado vivir, para que ahí podamos implementar y exportar la vida que ya nos posee. Gracias, amados, por estar ahí conectados, y es nuestra oración y nuestro ruego que nuestros ojos continúen siendo iluminados y alumbrados por el Evangelio eterno de Dios, para que así podamos tener una mayor comprensión a nuestros días del propósito eterno de Dios, y así en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de todo lo que pueda venir, estar claros y firmes en el fundamento y dar a conocer al Cristo eterno que nos posee y dirige nuestros pasos a unos días de refrigerios que solamente se pueden experimentar en Él. Gracia y paz.